Modificaciones generales durante el embarazo. En el aspecto general, hay mujeres que se adaptan normalmente a la sobreactividad funcional del embarazo, pero hay mujeres que prefieren no estarlo. En cuanto a la actitud y la marcha, se produce un cambio en el centro de gravedad del cuerpo. La mujer proyecta la cabeza y el tronco hacia atrás. Esto se conoce como orgullo de la embarazada, y es así como la marcha se torna lenta y pesada. El peso corporal aumenta 11 kilogramos. Esto es aproximadamente el 20% del peso habitual. Los factores responsables del aumento de peso son el crecimiento progresivo del feto, la placenta y el líquido amniótico. También así el crecimiento del útero y la mama. La temperatura basal aumenta entre un 0,3 y 0,6 grados centígrados sobre la temperatura basal preovulatoria. Esto se debe a la secreción de progesterona, y en la segunda mitad del embarazo esta vuelve a los niveles normales por la secreción de estrógenos. La piel manifiesta pigmentaciones topográficas típicas. En la cara pueden aparecer cloasmas gravídicos en la frente y en la zona de las mejillas. Luego en los pechos suelen aparecer grietas y cicatrices alrededor del pezón. En la panza aparece una línea media vertical que pasa por el eje del ombligo. También pueden aparecer estrías gravídicas en las zonas de los pechos, del abdomen y de los glúteos. En cuanto al tejido celular subcutáneo, aparecen edemas y mucha acumulación de grasas. Modificaciones musculoesqueléticas. Los músculos experimentan una hipertrofia e una hiperplasia, sobre todo en el dorso y en el abdomen. En los huesos hay una predisposición al crecimiento. Las articulaciones aumentan de espesor y la inhibición serosa, que esto produce una mayor movilidad. Esto se hace evidente en la lordosis lumbosacra y en la pelvis cuando se abre para el canal de parto. La sangre aumenta su volumen sanguíneo un 30%, pero el aumento de volumen plasmático es mayor que el aumento del volumen globular. Los leucocitos aumentan, la hemoglobina disminuye y las grasas aumentan. En la segunda mitad del embarazo aumenta el colesterol, los triglicéridos y las lipoproteínas. Aparato cardiovascular. Aumenta el volumen minuto, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y la presión venosa. Y disminuye la presión arterial. Esto produce una diferencia arteriovenosa de oxígeno. En el aparato respiratorio, después de la semana 20, aumenta la ventilación alveolar por el incremento del volumen minuto. La oferta de oxígeno supera la demanda y hay una verdadera hiperventilación que produce que la respiración se haga consciente a veces. Aparato urinario. La estructura histológica del riñón no se modifica, pero el flujo sanguíneo y el plasma renal junto con la velocidad de filtración glomerular aumentan progresivamente al inicio del embarazo, pero luego disminuyen progresivamente. La depuración de urea, creatina y ácido úrico junto con la filtración de glucosa, aminoácidos, yodo y ácido fólico aumentan. En el aparato digestivo, dentro de las primeras 15 semanas, se pueden manifestar trastornos en el apetito, náuseas y vómitos matutinos y constipación y distensión abdominal por la exagerada producción de gases. Los cambios en el sistema nervioso se dividen a nivel psíquico y a nivel neurovegetativo. En nivel psíquico tenemos los cambios de carácter y la amnesia, y a nivel neurovegetativo tenemos la inestabilidad y desequilibrio, las neuralgias, cefalias y odontalgias, las parestesias, los calambres, el insomnio o la acentuación del sueño. Luego, en los órganos de los sentidos tenemos el oído que disminuye la agudeza. En el gusto hay algunas perturbaciones caprichosas y groseras de la alimentación, y en cuanto al olfato aparece una hipersensibilidad. Sistema endocrino. Las glándulas aumentan sus secreciones, aparece la subunidad beta, la glándula tiroides experimenta una hiperplasia y aumenta su secreción de la hormona T4, la hormona paratiroides secreta la paratormona y la vitamina D, y la glándula suprarrenal secreta el cortisol. Las modificaciones locales durante el embarazo se producen en las mamas, que son controladas por la actividad de los estrógenos y la progesterona durante el embarazo. En las mamas se pueden producir hipertrofia, grietas o pigmentación. También aparece la red venosa de Haller y los tubérculos de Morgani.
También durante esta etapa se suele haber una secreción de calostro. En la pared abdominal, esta aumenta de espesor y se produce la distensión de los tegumentos. El ombligo se hunde y se aplana. En los ovarios se producen pocas modificaciones, que estos empiezan a producir relaxina después de la 7ª semana de desarrollo. Las modificaciones anatómicas que ocurren en el útero son que ésta aumenta su volumen, aumenta su capacidad, aumenta 1 kilo y también aumenta su longitud, 3 centímetros. También suele cambiar de forma. Y las modificaciones funcionales del útero son que su elasticidad se ve muy aumentada, tiene mayor irritabilidad y excitabilidad. En la vagina, las variaciones anatómicas son la ampliación de la cavidad, el reblandecimiento de las paredes y la hipertrofia de sus capas musculares. En la vulva hay una hipertrofia de los labios mayores y menores y a veces pueden aparecer algunas varices o varicosidades frecuentes. El equipo interdisciplinario de una paciente embarazada debe estar compuesto por el obstetra, el ginecólogo, el futuro pediatra del bebé, el psicólogo, la enfermera, la nutricionista y la estimuladora temprana. El control prenatal es una serie de entrevistas o visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud. El objetivo de este es controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para la crianza del niño y para el parto. Se estipulan alrededor de 5 visitas con el equipo de salud en los embarazos de bajo riesgo. La primera visita debe ser antes de las 20 semanas, la segunda entre la semana 22 y 24, la tercera entre la semana 27 y 29, la cuarta entre la semana 33 y 35 y finalmente la última, la quinta, entre la semana 38 y 40. Los objetivos del control prenatal son brindar contenidos educativos para la salud, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y la vitalidad del feto, detectar y tratar enfermedades maternas, clínicas y subclínicas, alivianar molestias y síntomas menores asociados al embarazo, como las modificaciones generales, preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. Hay 4 condiciones para que se realice un buen control prenatal. Este debe ser precoz o temprano, dentro del primer trimestre siempre. Debe ser periódico o continuo, ya que se deben realizar 5 visitas como mínimo en embarazos de bajo riesgo. Debe ser completo e integral y debe tener una amplia cobertura o ser extenso. El carnet perinatal consiste en llevar un registro especial para los controles prenatales, de los cuales se le debe entregar una ficha con la información a la paciente embarazada. Este carnet se puede dividir en 2 partes, en la parte prenatal y en la parte postnatal. En la parte prenatal, en la base se indaga sobre los datos personales de la embarazada, como el nombre, el apellido, el domicilio, la localidad y el número de teléfono. Luego la fecha de nacimiento, luego la etnia, los estudios, el estado civil y el lugar donde se está realizando este control prenatal. Luego tenemos la parte de antecedentes, que se le preguntan los antecedentes sobre algunas enfermedades familiares y personales, como la tuberculosis, la diabetes, la hipertensión, la preeclampsia, eclampsia, si hubo embarazos gemelares previos en la familia, en el caso personal si hubo alguna cirugía genourinaria. Luego los antecedentes obstétricos se le preguntan los números de gestas, cuáles fueron partos y cuáles abortos, y de estos partos, cuáles fueron vaginales y cuáles cesáreas, y de los niños nacidos, cuáles fueron nacidos vivos y muertos, de aquellos nacidos vivos, cuáles siguen viviendo y si hubo algún muerto prenatal o perinatal. En la parte de gestación actual se pone el peso anterior, la talla, el FUM, que es la edad gestacional, luego la FPP, que es la fecha probable de parto. También se ponen los resultados de la ecografía, si tiene o no la rubiola, la antitetánica. También se pone si es una fumadora activa, pasiva, si consume drogas, alcohol o si es víctima de violencia. Luego se ponen los resultados de los exámenes que se le piden, como el examen odontológico para evitar infecciones, el examen de las mamas, el PAP, la coloscopía, el grupo sanguíneo, la serología, la bacteriuria, la glucemia en ayunas, también el resultado del estreptococo B,
y también se pone si cuenta o no con una consejería de lactancia materna. Luego en la última parte hay un cuadro donde se ponen las consultas prenatales, que estas son 5, y en este cuadro se ponen la fecha de la consulta, la edad gestacional de esa consulta, el peso, la presión arterial, que se toma una vez finalizada la consulta cuando la paciente está acostada y relajada. Luego también se pone la altura uterina, la presentación del bebé, la frecuencia cardíaca del bebé, los movimientos fetales y la proteinuria.